Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy, 22 de febrero, celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Para explicar esta fiesta, os compartimos las palabras del Papa Benedicto XVI sobre la Cátedra de San Pedro. La fiesta de la Cátedra de San Pedro expresa la misión que Cristo le confió a él y a sus sucesores: apacentar su rebaño con la predicación del Evangelio. Después del cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, donde culminó su vida con el martirio. Por esto, la sede de Roma no está solo al servicio de la comunidad romana, sino también de las demás iglesias. Así lo afirma el padre de la Iglesia, San Jerónimo: yo no sigo más primado que el de Cristo. Por eso, estoy en comunión con la beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Yo sé que sobre esta piedra ha sido edificada la Iglesia. Esta celebración de hoy significa reconocer un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno que quiere reunir a su Iglesia y guiarla a la salvación. Por esto, os invito a rezar de modo particular por el misterio que Dios me ha confiado, pidiendo al Espíritu Santo que con su luz y su fuerza me sostenga en el servicio cotidiano a toda la Iglesia. La cátedra, literalmente, quiere decir la sede fija del obispo, colocada en la Iglesia madre de una diócesis, que por este motivo es llamada catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y a transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada, con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. Desde esa sede guiará, como maestro y pastor, el camino de los fieles, en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Cuál fue entonces la cátedra de San Pedro? Él escogió por Cristo como roca sobre la cual edificar la Iglesia. Comenzó su ministerio en Jerusalén, después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la Iglesia fue el cenáculo, y es probablemente que en aquella sala, donde también María, la Madre de Jesús, rezó junto a los discípulos, se reservara un puesto especial a Simón Pedro. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada en el río Oronte, en Siria, hoy en Turquía. En aquellos tiempos la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría de Egipto. De aquella ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, como vemos en Hechos 11:26, Pedro fue el primer obispo. De hecho, el martirologio romano, antes de la reforma del Candelario, preveía también una celebración específica de la cátedra de Pedro en Antioquía. Desde allí, la providencia llevó a Pedro a Roma. Por tanto, nos encontramos con el camino que va de Jerusalén, iglesia naciente, a Antioquía, primer centro de la Iglesia, que agrupaba a paganos y todavía unida también a la Iglesia proveniente de los judíos. Después, Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del orbis, la urbs, que expresa el orbis, la tierra, donde concluyó con el martirio su carrera al servicio del Evangelio. Por ese motivo, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recibió también la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares, para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. La sede de Roma, después de estas migraciones de San Pedro, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ireneo, obispo de Lyon, pero que era originario de Asia Menor, quien en su Tratado contra las herejías describe a la Iglesia de Roma como la más grande y más antigua conocida por todos, fundada y constituida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Y añade, con esta Iglesia, por su eximia superioridad,
debe estar en acuerdo la Iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Poco después Tertuliano, por su parte, afirma: esta Iglesia de Roma es bienaventurada. Los apóstoles le derramaron con su sangre toda la doctrina. La cátedra del apóstol de Roma representa, por tanto, no sólo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. Celebrar la cátedra de Pedro, como hoy lo hacemos, significa, por tanto, atribuir a ésta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su Iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entre los numerosos testimonios de los padres, quisiera ofrecer el de San Jerónimo, tomado de una carta suya escrita al obispo de Roma, particularmente interesante porque menciona explícitamente la cátedra de Pedro, presentándola como puerto seguro de verdad y de paz. Así escribe Jerónimo: he decidido consultar a la cátedra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado. Vengo ahora a pedir alimento para mi alma allí, donde recibí el vestido de Cristo. No sigo otro primado, sino el de Cristo. Por esto me pongo en comunión con su beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, en el ábside de la Basílica de San Pedro, como sabéis, se encuentra el monumento a la cátedra del apóstol, obra de Bernini en su madurez, realizada en forma de gran trono de bronce, sostenida por las estatuas de 4 doctores de la Iglesia, 2 de Occidente, San Agustín y San Ambrosio, y 2 de Oriente, San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Os invito a deteneros ante esta obra sugerente, que hoy es posible admirar, adornada con velas, y rezar particularmente por el ministerio que Dios me ha confiado. Al elevar la mirada ante el vitral de alabastro que se encuentra precisamente ante la cátedra, invocad al Espíritu Santo para que sostenga siempre con su luz y su fuerza mi servicio cotidiano a toda la Iglesia. Estas son, como hemos dicho al principio, hermanos, las palabras del Papa emérito Benedicto XVI, recordando esta fiesta de la Cátedra de San Pedro.